Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este tercer podcast y hoy día estamos nuevamente acá en el Café Concert, sector de la Playa de los Tubos, y queremos darle la bienvenida. Y queremos ahondar hoy día en un libro bastante interesante que se publicó hace un par de semanas acá en Algarrobo, que es Cuando la isla era isla, así que hoy día estamos con todos sus actores principales. Un libro que cuenta historias locales, anécdotas y por supuesto también los cambios que ha ido teniendo Algarrobo, que a través de las historias que le vamos a ir consultando a sus actores, vamos a ir ahondando un poquito en esas entretenidas historias que están aquí plasmadas en este libro, Cuando la isla era isla. Así que bienvenidos, gracias por el tiempo de haberse tomado de venir a esta entrevista. Así que, bueno, sin preámbulo, vamos a ir haciendo las preguntas de rigor al tiro, ¿no? Vamos al tiro. Vamos al tiro. Bueno, contarles que la verdad que a mí me pareció muy interesante este libro. Hay una frase muy interesante, valga la redundancia, en donde dicen que normalmente las historias que se han contado de Algarrobo siempre están plasmadas en la gente como más acomodada, ¿cierto? Los Larraín, los Elwin, los Alessandri, etcétera, etcétera. Pero faltaba un poco de la historia local, pues, de los pescadores, de la gente que lleva muchos años acá en Algarrobo y que de alguna forma este libro viene a rescatar ese patrimonio y esa historia tan linda que está en la lectura de este libro. Me gustaría preguntarle a ustedes cómo nace el plasmar esta historia a través de un libro. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se ordenaron para poder hacer este trabajo? Gracias. Bueno, indicada sí, más o menos. Este es un libro que nos llevó muchos años de conversación. No necesariamente iba a ser un libro, pero yo en una de mis pasadas por Algarrobo, antes de que me viniera a quedar más, y, en fin, ahí aparece en el libro, mi familia ya tenía casa en Quisco Norte, cuando el Quisco todavía era de Algarrobo incluso. Era vecina de los Vidales, donde está el negro, don Cochayuyo viejo y la señora Filomena, años 60. Bueno, entonces yo escuché de esa queja que tú dices, que las personas respetaban y valoraban mucho el libro grande ese que había de Algarrobo, pero no se sentían ellos dentro, cuando en realidad estas familias, los Vidales, los Marí, los Garrido, los Rojas, los Ahumada, son los que hicieron Algarrobo literalmente, concretamente, ¿sí? Como digo en el libro, fueron los que hicieron las casas, cuidaron los bebés, hicieron los jardines, plantaron los pinos, lo construyeron, ¿no? en la materialidad. Y eso es algo que a mí me cautivó, me gusta, y nos juntamos gracias a Carmen Gloria Marín, que era la bibliotecaria en el año 2019 que empezamos a juntarnos. Y ella hizo una lista de personas de Algarrobo, que era como una lista como de 30 personas, recuerdo, y ahí llegaron como 12 y después quedó un grupo permanente de 6 personas. Son las personas que están aquí, más la Estelita y don Carlos. La Estelita Tapia y don Carlos Garrido. Eso. Entonces, eran puras conversaciones, y esas conversaciones yo las grabé y después las transcribí a la antigua, no con máquina de escribir en el computador, pero igual iba para adelante, iba para atrás, y transcribía, entonces eran mamotretos, y yo los iba como informando. Hicimos una tertulia, fuimos a un jardín infantil una vez a contar historias, los niños todos estaban disfrazados, y las tías también, fuimos a los claveles, y eso, bueno, además tuvimos la pandemia, nos juntábamos igual, tenemos unas fotos por ahí todos con mascarilla, y después se plasmó en un libro porque ya era lo que había que hacer. Oye, contarles que, bueno, esta plataforma deberíamos presentarnos. Sí, pues esta es una plataforma digital que se llama Noticias Algarrobo, donde nosotros lo que queremos es destacar precisamente esto que estamos haciendo hoy día, que la gente local, o la gente en general de acá de Algarrobo, que ha hecho historia, que ha hecho patrimonio, deporte, etcétera, pueda de alguna forma tener un escenario, tener un espacio en donde podamos compartir y podamos plasmar todas estas grandes cosas que vienen haciendo hace mucho tiempo los algarrobinos. Entonces, por eso nace también esta entrevista, este podcast. Y me gustaría contarle a la Estelita Ahumada, que yo sé que le encanta hablar. Muchas gracias. El algarrobino es reacio para de repente
para la convocatoria, para ciertas actividades, hay que estarlo como empujando, y me llamó la atención porque este trabajo está bastante hermoso, y convocar a la gente que contara su historia, porque de alguna forma era como abrirse a contar cosas que son muy personales, ¿cierto? Si bien es cierto son historias, a lo mejor mucha gente quería escuchar, pero a lo mejor ustedes o algunos que no estuvieron acá no querían contar. Pues, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Hubo buena recepción por parte? Bueno, la verdad las cosas que aquí en Algarrobo se han escrito muchos libros, pero nadie ha tomado el meollo del asunto. Se han escrito libros geográficos de diferentes tipos, de poetas y de pintores, pero nadie nunca escuchó al pueblo, ¿me entiendes tú? Nunca escuchó a la gente del pueblo, por ejemplo, la gente pescadora, los pescadores, los que recogían el cochayuyo, las mujeres jaiveras, las mujeres que estaban en el mar, ¿me entendiste? La gente de medio pelo, por decirlo así, ¿no? La gente más pobre. En ese tiempo que se escribieron esos libros grandes, lo que tenía el Carlos Ride, por ejemplo, esos libros eran muy lindos, pero faltaba, como te digo, la parte íntima de Algarrobo, de las familias, verdadera gente, la gente que estuvo en los rucos en Algarrobo, la gente que hizo patria en Algarrobo, ¿me entiendes tú? Nunca habló de esa gente, nadie habló de eso. Nosotros tomamos ese caso y nosotros estamos hablando en el libro de esa gente, por ejemplo, los Tapia, los Marines, los Maldonados y diferentes Pereiras también, cuando hicieron los rucos aquí cerca donde tú tienes tu negocio. Había solamente 3 rucos, hechos de paja, hechos de ramas, qué sé yo. Y la gente vivió mucho tiempo ahí. Fueron los primeros pobladores de Algarrobo, porque esa gente no era gente pescadora toda. Esa gente venía de diferentes partes de Chile. Venían de Casablanca, de Orozco, de Cartagena, de Valparaíso. Y esa gente, como te digo, vino a ser patria de Algarrobo. Aquí habían 2 o 3 pescadores solamente, ¿ya? No estaba la caleta, por lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esa gente es la gente que creó Algarrobo, la gente que nació, que las mujeres que parieron aquí en la playa, sin luz, sin agua, sin nada. Las mujeres sacrificadas, que bañaron a sus hijos en el mar, que los cabros chicos jugaron en la playa durante todo el tiempo. Entonces, esa es la gente que nosotros queríamos rescatar. Porque aquí está esa gente, que la gente de Algarrobo no es solamente la gente que llegó, la gente que parió, la gente que nació aquí en Algarrobo, la que pasó frío, la que pasó hambre, necesidades y pobreza, esa es la gente de Algarrobo. Sí, pues ahí Chelita tocó un tema bien interesante, porque claro, las generaciones que ven Algarrobo hoy día es completamente distinto al que ustedes cuentan, y de alguna forma también van a seguir narrando a través de esta entrevista, pero acá en el libro cuentan la pobreza que tenía Algarrobo en ese entonces, niños que por ejemplo tenían que ir y de vuelta desde su casa a pie pelado, no tenían los útiles escolares, claro, con suerte contaban con un espacio adecuado cuando recién empezaron a hacer todo lo que es educación, que yo leí y puse mucha atención a la historia suya como por eso te digo, la historia nuestra es gigante. Si nosotros no abarcamos esta historia y nos la plasmamos en un libro, esta historia se pierde. Por eso te agradezco la invitación que hiciste esto ahora. No sé cómo se te ocurrió, porque a mucha gente se le ocurre hacer estas cosas, la verdad las cosas. Entonces aquí nosotros queremos plasmar nuestra historia verdadera, ¿me entendiste tú? Bueno, yo llegué de Quintay, nosotros vivíamos en Quintay con mi padre, que era un buzo de escafandra, mi papá, y los trajo en 1948 al Algarrobo. Pero él ya había venido a bucear al Algarrobo. Y mi papá entregaba sus productos del mar, lo entregaba al Pacífico. Entonces, cuando nosotros éramos niños, nos trajo a vivir acá. Y yo me enamoré de Algarrobo, te juro. Yo me enamoré de su gente, de todo lo que había en Algarrobo, de su mar, de su isla. De su isla, como tú ves, que nuestra isla era. Porque el nombre de la isla, te lo juro yo así, yo le puse el nombre de la isla. Nadie me lo puede decir. Yo le puse cuando la isla era isla. Porque yo pertenezco a un grupo que se llama Movimiento Rescate Pingüino. ¿Me entiendes tú? Yo soy directora ahí. Como tú dices, buena para hablar, como tú dices, pero así me gusta. Las cosas por su nombre, mijito. Porque aquí la gente habla cosas muchas veces que no tienen idea. Cuando un señor, tanto no voy a nombrarlo, dijo que el libro, a él le había costado mucho el libro, pero había partes que no le gustaban. Yo le respondí ciertas cosas, a lo mejor no le pareció muy bien, pero mala suerte, lo siento mucho. Yo lo siento mucho, pero nosotros lo podemos escribir al gusto suyo. Esta es la historia real del Algarrobo y nadie la puede borrar. Porque aquí te voy a decir una cosa, que todo lo que estamos aquí presentes, nadie mintió en la historia, ¿me entiendes tú?
ni el Marlene, ni la Tere, ni Alejandro, nadie mintió. Nosotros dijimos las cosas por su nombre, porque las historias deben ser reales, plasmadas en nuestro cerebro. Entonces, si nosotros las plasmamos en el libro, es porque queremos que quede un recuerdo. El día que ya nosotros no estemos en este mundo, para decir, la señora tanto dijo tal cosa, esto se hizo así. La verdad verdadera, ¿me entiendes tú? Entonces, aquí es lo que voy yo. Que si en este momento tú me dijeras que por qué la isla está así dividida. Yo tengo mi grupo, yo tengo mi cosa aquí del rescate pingüino, cuando la isla era isla. ¿Me entiendes tú? Ya, pero no, vamos a ir como ahondando un poquito en el libro. Como en ciertas historias del libro, para que no se nos vaya el tiempo solo en una temática. Entonces, me gustaría continuar con Teresita Marín. Le paso el micrófono a Teresita Marín. Porque hay una historia bien bonita que la tocó Lucas, que fue el primero que hicimos el podcast, el Lucas Álvarez. Ya. Después la tocamos con la chica Valdivia, la fotógrafa, y es los cambios que ha tenido un lugar que también que se nombra aquí en el libro, que es El Canelo. Y El Canelo, usted, me imagino que tuvieron la dicha de poder disfrutar jóvenes, lo que fue esa playa, la gente que iba a ese sector, el gran trabajo que hizo su hermano en algún momento, Sí. Marcelo Marín, Augusto Marín, bueno, y actualmente que todavía lo sigue haciendo Daniel Marín. ¿Cómo ve ese cambio de ese Canelo de esos años versus lo que tenemos hoy día? Yo, la verdad de las cosas es que ahora, como está el Canelo, es una pena muy grande, es una cosa que no me dan ganas de ir a la playa, porque se ven tantas cosas que a mi hermano no le gustaban, ¿ya? Él siempre, Marcelo, lo digo porque él también vivió ahí en su cabañita, que tú la viviste ahí también el resto de tu vida, viviste ahí con él, y es muy distinto, porque yo tengo fotografía que se ve preciosa, con sus quitasoles, que antes mi hermano tenía quitasoles de paja también traje una foto que la tengo, y era muy lindo y la gente disfrutaba libremente. Tenían sus carpitas, tenían sus quitasoles, pero ordenadamente. Y ahora es una cosa que parece como, no sé, un laberinto de cosas que yo vi. Mi hija me llevó 2 veces en el verano a ver, y de verdad que me dio pena verlo, porque antiguamente la gente disfrutaba del sol, disfrutaba de la arena, jugaba sin tropezarse con tanta cosa que ve uno, hasta pañales y cosas así por el estilo, que a uno le dan escalofrío, digamos, suciedad, mugre, la basura sobre todo, ¿ya? Y mi hermano luchó mucho por mantener ese lugar, que doy gracias a Dios y a la Virgen que nunca le pasó antes nada, porque él también fue amenazado, mi hermano Marcelo, por cuidar el bosque. Si a él le sacaban una varilla o una florcita silvestre que estaba creciendo, para él era un dolor grande. Decía, no sacar las flores, porque en el libro yo lo digo, no sacar las flores. Yo le decía, pero ¿qué flores, Marcelo? Esa florcita que está saliendo ahí, los pajaritos disfrutan de esa florcita, ¿ya? Y mantenía todo limpio y todos le ayudaban, incluso habían muchos niños jóvenes de acá de Algarrobo que trabajaron con él. Mi hermano Augusto también, miren, no voy a decir dieron la vida por el lugar, pero mucha gente hasta el día de hoy, sí, dedicaron todo, y nosotros también, mis hermanas, todas trabajamos por el lugar para mantenerlo limpio, para que la gente disfrutara, los niños jugaran, corrieran por la playa libremente, ¿ya? Entonces fue un sacrificio muy grande de toda la familia, de toda mi familia. Teresita, si usted hoy día tuviese el poder de poder hacer un cambio importante en lo que hoy día es el Parque Canelo Canelillo, ¿qué es lo primero que usted haría? Yo, en primer lugar, lo que haría es juntar un par de gente o de personas, ¿sí?, que realmente se diera cuenta de que
Este lugar es para que los disfrute todo el mundo, de ordenar, de mantener una persona que realmente cuide y se mantenga ordenado. ¿Ah? Que la gente disfrute, llegue con su auto sin tener problema de que alguien le vaya a rayar o le vaya a destruir o a abrir el auto, que la gente entre confiada, que se podía ordenar, se puede hacer, cerrar, o para que la gente vaya entrando ordenadamente como lo hacen en otras partes, de tener gente que realmente sienta lo hermoso que es y la libertad que uno puede tener en la playa, sin preocuparse de que le van a robar, de que le van a hacer esto, que le van a hacer esto otro, y la limpieza, el orden. Se puede hacer. Eso tendría que, la primera autoridad tendría que estudiarlo bien, cómo se puede hacer, y que la gente del pueblo opine también, porque también tenemos derecho de disfrutar eso, los adultos mayores, porque ahora las bajadas, antiguamente se arreglaban los caminitos para pasar a la playa abajo, y habían cuidadores que cuidaban el bosque, que no les fuera a pasar nada. Ahora cualquiera pasa por cualquier parte y pasa a llevar a la gente que va bajando, a los niños, a los jóvenes, pero aquí en Algarrobo hay muchas cosas que se tienen que hacer todavía. Pero me gustaría verlo de otra forma, el Canelo, o el Canelillo, la playa, porque incluso aquí ahora yo estoy mirando, le estaba contando a esos jóvenes que estaban ahí, que la arena llegaba a estar hasta allá, hasta esas piedras, esas rocas que están ahí, la arena, y uno corría, se paseaba y así, y ahora cómo está. Me da pena, de verdad que siento que me da pena. Vamos a pasarle el micrófono al morenazo que está ahí en la esquina. Hay una historia que me llamó bastante la atención dentro de todas las que están acá, que es la experiencia usted que dice que en algún momento vio como en peligro su vida y que si no hubiese sido conocido por un personaje. Sí. Cuenta un poquito de... Yo en ese tiempo era maquinista de los bomberos y fuimos a una fiesta al Quisco, a la fiesta de los bomberos, y lo teníamos a las 3, 4 de la mañana ya, y había un carabinero que estaba curado y quería venirse sentado en la parrilla de la entrada que tenía el carro atrás. Yo le dije a los niños que nos lo podía ya traer ahí. Entonces los carros se bajaron, los bomberos, y lo pescaron como una esta y lo dejaron en el suelo sentado. Nosotros lo vinimos. Y eso pasó un mes y vino el golpe. Yo estaba en mi casa, don Balduino, donde está la manzana de Santa Teresa, y estaban haciendo una redada en el frente donde la señora Inés. Estaban sacando unos caídos que trabajaban en los caminos. Lo estaban sacando. Y en ese momento estaba el Juan Holguín, que era el comandante de los bomberos, estaba el tío Feña, estaba y el Paco va, toma la metralleta, la carga y va a buscarme a mí. Me dije que salga y me saca, me lleva con la metralleta, me va a subir arriba el furgón y sale el Juan Holguín. Me dije, mirad, ¿qué está haciendo usted aquí? No, le dijo, el que no me fue a buscar a mi casa, ya le dije yo, y me trae para acá. Dije, no, le dijo al teniente, ese es el maquinista de los bomberos, y yo andaba con la placa de los bomberos, de maquinista. Se la mostré al capitán, me dijo, vaya, usted no tiene nada que ver acá. O si no, me habría llevado el Paco y me habría pegado, ¿qué ahora me habría pasado? Yo me salvé ahí, por mi placa. Lo interesante de esa historia es que usted es bien conocido en Algarrobo. Sí, Negro Vidal es bien conocido en el fútbol, también tiene historia en el Canelo. Entonces, cuando yo leí esa historia, decía, wow, cómo son las vueltas de la vida. O sea, si no hubiese tenido ese trabajo, no hubiese tenido a lo mejor ese registro, no hubiésemos tenido la historia suya. Claro, no hubiésemos tenido la historia no solo plasmada acá, sino que la historia local de quien hoy día habla del negro Marín. Sí, Vidal, perdón. ¿Sí? Ya. Estábamos nosotros en la reja de la casa y estábamos mirando el negocio que tenía la señora Inés Meneses, que era un restaurante, ¿ya? Entonces el carabinero vio a Alejandro que estaba enrollando una venda de futbolista que se ponía en las piernas él para jugar, y ahí él se acercó y estaba Américo chiquitito, estábamos viviendo ahí chiquitito, y se pone a llorar, y menos mal que Alejandro tenía la placa, y el carabinero le dijo, agradecele aquí al señor Holguín, le dijo, que no te tiro el balazo, y sabe que casi yo me tiro encima del carabinero
Y estaba así y él gritando entero. Entonces fue una cosa horrible que se vivió en ese momento, con el carabinero ahí. Permiso. Vicente Uribe, o Marlene Uribe, como quieran. Bueno, yo voy a hacer un recuerdo por el sector donde estamos, porque yo tengo mucho más, digamos, por la edad que yo tengo. Cuando aquí, digamos, estaban las casas de mi abuelo, después la casa de la esquina que está en la subida de Peña Blanca, y posteriormente la casa del señor Reyes, que es la que está en la esquina ahí en la subida, que tenía una lancha que se llamaba la Chris Craft. Y él fue el que hizo ese muelle de los tubos, el primer muelle. Posteriormente lo arreglaron después, pero ¿Qué es lo que queda hoy día de muelle? ya no queda la segunda parte del muelle, porque anteriormente se había desarmado ya. Ese muelle lo hicieron para esa lancha. Para esa lancha nomás, porque el caballero tenía mucha plata, el señor Reyes. ¿Cómo se llamaba, perdón, la lancha? Chris Craft. Chris Craft. Craft. Chris Craft, mira. Y aquí, después de eso, las primeras casas que se construyeron fue la de la esquina que siguió. Después está la de don Jorge, que es la de 2 pisos, la de 3 pisos, creo que tiene 3 pisos, que es de la Cecina San Jorge, esa casa que está ahí. Y más allá después se construyó la casa de el dueño de la compañía eléctrica, que después esa casa incluso la compró el dueño de los Jumbo. Él se la compró, digamos, pero después que el señor, este caballero, le vendió a Verdugo, y ahí se empezaron a poner las postaciones aquí, porque era el dueño de la compañía eléctrica. Y él fue el primero que empezó a colocar postaciones. Y el Club Deportivo Nacional, que uno desde la calle miraba hacia allá y veía hasta la escuela, se puede decir, hasta donde está la Virgen, la Virgen en la Candelaria. Se veía toda la terraza, mirando desde el piso, porque no había ninguna casa que fuera del club de yate que tapaba, digamos, el corte. Hay una mixtura bien interesante ahí, ¿eh? Y o sea, como del que ahí Algarrobo. estaba, digamos, el motor que producía luz durante 3 horas máximo. En la noche, digamos, en noche de invierno, 3 horas. En el verano, 2 horas nomás y punto. Bueno, y aquí el Club Deportivo Nacional, que eran todos socios los que construían ahí, y que a mí me tocó hacer el alcantarillado completo para sacarlo al mar. Yo fui uno de los primeros que le saqué al mar la tubería, digamos, que más o menos estaba abarcando hasta donde va en este momento, ahí la persona en el bote, o sea, en el... ¿Cuánto era la medida legal de esa época? ¿Tú recuerdas cuántos metros tenía que entrar el mar, el alcantarillado? En ese tiempo no había problema, Así nomás. porque no, había que hacer una buena fosa para tirar las aguas nomás, no iban más. Iban filtradas. Iban filtradas, digamos. Y esos son tubos de fierro, que después posteriormente por aquí tiene que haber otro más, que también se hizo por estas casas que están acá. Bueno, yo me dediqué a la construcción, porque en esta quebrada que vive la señora Rita, que era la primera que se inició con un kiosquito, y ella fue, digamos, donde estaban los Pereira, que estaban en la orilla de la quebrada, en Lázaro Malatrasi, se puede decir la calle. Y voy a decirle que esa punta del cerro que hace a la isla, eso era del señor, era de un boliviano, y la peleó para que no se la quitara Carlos Alessandri, la peleó durante 34 años. No sabía, tantos años. 34 años pelearon por las leyes y todo, hasta que se quedó y ganó el señor Cusicanqui. Cusicanqui se llamaba, era boliviano. Incluso yo estaba trabajando ya en la municipalidad cuando me fue a decir cuál es que a mí me la ganó, y me lo decía porque
por mi abuelo, que a mi abuelo les quitó esa parte, digamos, Lo de a los donde rucos, estaba, la famosa foto de al los frente a la caleta de pescadores. Esas eran las rucas que habían, cuando hablaba de las rucas, esas son las rucas que existían en ese tiempo. ¿Ah? Bueno, ahí nacieron 10 hijos de de mi 1930. abuelo, y la mayoría pescadores. Yo vengo de una familia de pescadores y mi madre se dedicó a los negocios, tenía un kiosquito así como que tienen ustedes acá y vendía de todo. Ahí al lado de la casa de mi abuelo, y posteriormente se casó con mi padre, que lo trajo a trabajar acá porque mi padre venía del norte, lo trajo a trabajar el señor Monkeberg, el papá de la señora Alicia Monkeberg. Esa foto la podía haber traído porque la tenía, porque sale la señora Alicia muy jovencita. Bueno, como les puedo decir, yo habré construido acá en este sector, nomás en este sector, unas 90 y tantas casas. Así que tengo harto conocimiento de todas las calles acá, de cómo se formó y qué es lo que era en realidad cuando empezaron a plantar los pinos, que los pinos los plantaron puros niños, se puede decir. Le entregaban tantos pinos que tenían que plantar y punto, y les pagaban por pino unos pesos, se ganaban unos pesos. Así era la... ¿Qué más le puedo decir? La isla. Lo otro que puedo decir, que yo subí 2 veces a la Peña Blanca, donde está el abuelo de los marinos. El abuelo Rola. El abuelo Rola. Y subí 2 veces estando él ahí, porque tenía unos fierros especiales y tenía unas piolas, y aproveché yo a subir 2 veces. Eso lo Pero tenía para sacar la al primera guano. vez subí, le ayudé a cargar sacos y todo, los sacos con... que era el abono que sacaba él, El digamos, guano. el guano. De la- Y esos sacos sacaba eran, el guano. eran sacos Y paperos. ese tipo después de un día subí también a ayudarle, pero era cuando ya estaban haciendo las gaviotas, todos los sacos. pájaros marinos, y ahí vi que se tiraban desde la ría de la Peña Blanca y caían en las piedras, y ahí Oiga, dije, Marlene, yo me moví. si tuviera que hacer una crítica del algarrobo que me está comentando usted hoy día, porque me ha hablado un poco como de la estructura, claro, del desarrollo, de las casas, de cómo era antes y cómo la vemos hoy día. Si tuviera que hacer una crítica en relación a la historia que tiene usted y a la experiencia, ¿cuál sería esa crítica del algarrobo de hoy día? La crítica se la haría yo primero que nada a don Carlos Alessandri, porque él debería haber respetado y no haber hecho los muros tan cerca de la playa. Porque es lo que tenemos ahora, que nos estamos quedando sin playa, cuando antes teníamos playa hermosa. Después que se cerró la isla, empezó a funcionar y los arenales, digamos, empezaron a disminuir. Que eso se vio, y se vio ahí en la terraza de Las Cadenas, porque ahí sacaban la piedrecilla que le llamaban fulge para hacer baldosa, y mi hermano, que era biólogo marino, dijo: si siguen sacando el fulger, se les va a ir toda la arena. Y gracias a eso todavía tenemos arena en la playa de Las Cadenas, porque la piedrecilla no se sacó después, no se siguió sacando. Y fui yo, cuando fui concejal, todo este sector, ustedes ven que no hay ninguna casa que no tenga algo de piedra. Sí. Todas las casas tienen piedra, y hasta las soleras son de piedra. ¿Mm? Y esa la sacaron de acá. Y un día mi hijo, que era arquitecto, me trajo y vimos uno de los edificios y no tenía lo que es nada de piedra. Y resulta que al no tener nada de piedra, quedó como un lunar. Eso está antes del local de la señora Rita, y el local que tenía la señora Rita. Y ahí hice un decreto, siendo concejal, en el cual evitamos que todas las casas que se hicieran y se siguieran haciendo, tanto en Los Claveles, Santa Teresita y todo el sector de la Puntilla, que aunque fueran los cerros, tenían que ser de piedra. Y eso se logró bajo ese decreto, pero vamos a ver si lo están respetando ahora todavía. Bueno,
Esa es la Más historia. bien, y esa Pero lo piedra la principal, sacaban de acá. ahora la crítica son los muros de retención que se hicieron y que en realidad le quitó mucha playa, digamos, porque antes teníamos las dunas, ahí frente al negocio El Hoyo, ahí Pero estaban las dunas. hemos tenido la misma visión. Eso te preguntaba yo, ¿de dónde sacaron las piedras? piedras Bonitas las piedras, pero las sacaron. Fue un mínimo de piedra porque resulta que, yo te voy a decir por qué. Mi padre logró un permiso especial en la playa del Yatil y playa del Pejerrey, en el cual trajo canteros y hizo cortar piedra para evitar que hubieran piedras en la playa, porque estaban en la playa, entonces para la arena, pero en la orilla, cerca del muro, digamos, de contención. Esa fue la razón. Pero esa piedra es la que usaban. Mi padre hizo la mayoría de las casas que hizo él, la hizo de piedra. Hizo piedra tal como nosotros tenemos nuestro negocio, que también es de piedra natural del mar. Oye, vamos a pasar a un tema que también es muy relevante y también es interesante, cómo ha evolucionado la educación en Algarrobo. Hoy día hay harta gente que tiene sus críticas con respecto al modelo educativo que hoy día se entrega en los colegios, pero hay una historia también muy interesante de cómo nace los primeros estudiantes y los primeros espacios en donde estudiaron los algarrobinos, y aquí tenemos al profesor que nos va a contar esa historia. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quisiera dejar establecido de que el título del libro que se ha confeccionado es un desafío para las generaciones jóvenes, porque es un llamado a que miren el pasado de Algarrobo. Además, un pasado que es absolutamente anecdótico, porque está sobre la base de los relatos que han hecho las personas que han vivido acá en Algarrobo, que han hecho mucho por este balneario, de tal manera que no tan solo lo dejemos como un legado social para nuestra comuna, sino que además como un desafío para las generaciones jóvenes de los colegios, para que conozcan cómo es o cómo fue lo que ellos hoy día están disfrutando. Y frente a eso, quisiera hacer presente que a mí me tocó una etapa bastante difícil desde el punto de vista educacional y sociológico, porque llegué en el año 55 como consecuencia de un movimiento administrativo que hubo por discordancia entre el personal que dirigía la educación en Algarrobo y las autoridades comunales, por razones de orden político que eran diagonalmente opuestas. Por lo tanto, cuando yo llegué siendo un muchacho, porque tenía apenas 20 años, tuve que hacer uso de todos los recursos que me entregó la enseñanza en la escuela normal José Abelardo Núñez, para que la escuela fuera una escuela democrática y laica. Democrática en el sentido de no distinguir situaciones políticas, y laica con respecto a todas las creencias y posiciones que tuvieran quienes llegaban a la escuela. Tuve una suerte enorme, porque a pesar de que la escuela estaba descabezada desde el punto de vista administrativo, tuve el apoyo de 4 personas, que lamentablemente con esta memoria tan frágil que tiene la comunidad algarrobina,
las han olvidado lastimosamente. Me refiero a la señora Clara Tapia de Uribe, a la señora Teresa Olave, a la señora Moragues. Elvira. ¿Perdón? Elvira dice. Sí, la señora Elvira. Y a don Juan, el comerciante. Juan Rojas. No, Juan Vidal. no, el comerciante, el que tenía el negocio. ¿Pérez? Juan Pérez Juan Pérez. y don Juan Pérez. Esas 4 personas me apoyaron en mi función y desde el principio, cuando convoqué a los apoderados a una reunión para indicarles cuál iba a ser mi función, cómo pensaba actuar y pedirles su colaboración, ellos, pero en forma irrestricta, me entregaron su apoyo. Y fueron situaciones bien especiales que hoy día parecen como no tan solo anecdóticas, sino que hasta divertidas. Yo asumí el 26 de agosto de 1955, fecha simbólica porque el 26 de agosto en aquellos años se celebraba la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que obligaba a todos los chilenos a asistir a la escuela para que aprendieran a leer y escribir. Una ley que venía desde el año 25, pero que no se cumplía plenamente en el país, costaba. Incluso deben recordarse los más antiguos que los carabineros recorrían las casas de aquellos alumnos que estando matriculados no asistían. Y si insistían en su ausencia, eran multados. Y por supuesto, del 25 de agosto al 18 de septiembre, apenas alcanzaba un mes. Y los alumnos de la escuela fiscal no tenían uniforme. Asistían a la clase de la mejor manera posible. No así las niñas. Las niñas con sus delantal blancos, cuello, siempre ordenaditas. Pero había que desfilar. Y los desfiles cívicos en aquellos años eran frente a la casa parroquial, en la calle principal, porque allí había una explanada que se usaba como escenario, y se podían hacer todas las actividades propias de una ceremonia de ese tipo. Por supuesto que fue vergonzoso nuestro desfile, pero fue un llamado de atención porque las personas que les nombré delante, estas señoras y don Juan Pérez, empezaron a hacer una gestión para uniformar a los alumnos. Y partimos primero programando una revista de gimnasia para el final de año, que se realizó donde hay ahora una terraza a la bajada de la iglesia la Candelaria, donde se hizo una revista de gimnasia con las niñas uniformadas, con sus shorts blancos y todo, y zapatillas. Tiene su historia. Y para eso, para conseguir fondos para eso, se hizo una velada. Hicimos una velada y logramos reunir dinero, y con los vínculos que tenía mi padre como director de escuela en Talagante con la empresa Bata de Peñaflor, logramos facilidades y precios especiales y compramos zapatillas para todas las niñas. Y las niñas pudieron hacer su revista de gimnasia, que fue el primer golpe que dimos publicitario como escuela.
Ahí la Teresita se ríe por las historias de las zapatillas blancas, cómo las cuidaban, cómo cuidaban las zapatillas y las limpiaban y le echaban. La pintamos con esa famosa Greta que se llamaba. Greta, sí. Fantástico, cuéntame. Sí, a mí me gustaría que me dieras tú la mirada, como un poco un resumen de lo que conversamos entre todos a través de estas historias que se acaban de narrar, pero me gustaría como tu mirada del Algarrobo que está plasmado en este Ahí. libro y versus el Algarrobo que tienes hoy día. Sí, ¿Qué me sí. podrías decir con eso? Bueno, existe una frase clásica como que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que en cierta medida sí, pero es porque era otra realidad. Primero habían menos personas en cantidad de población y la gente se conocía más, era todo más, me imagino que mucho más manejable. Y además el vínculo social era fundamental para todo, porque no había muchos vehículos, o sea, de hecho había poca gente que tuviera vehículos motorizados, que tuviera un camión, un medio de transporte, todos tenían que colaborar en todo, porque todos dependían de todo y había conciencia plena de esa dependencia mutua. Entonces, ¿sientes que un poquito ese sentido de comunidad que me narras Sí, sí, hoy sí. día se ha perdido un poco? Claro, porque cada uno como que se rasca con sus propias uñas, ¿no? No hay esa conciencia de que tú de verdad necesitas fehacientemente al profesor, necesitas absolutamente al bombero, necesitas absolutamente a quien ponía las inyecciones o a la matrona o a las personas que estaban dirigiendo el municipio. O sea, había una conciencia de interdependencia que hoy día yo creo que se ha perdido, porque además también hay una cosa cultural de un individualismo más exacerbado. Creo que eso es importante, el tema de los lazos, y yo creo que eso a mí es algo que me conmueve de esta comunidad, de este grupo, que entre paréntesis tampoco es tan fácil. Creo que el algarrobino, yo les venía diciendo, yo encuentro que hay algarrobinos que son adorables y otros algarrobinos que son difíciles de encontrar. Ahí aparecieron las fotos. Hay una cosa compleja de esto de ser de Algarrobo, que alguna vez Marlene lo dice en el libro y también lo dice el Negro Vidal, que tú venías de Algarrobo, entonces, eras de los cuicos o de los que... Y había otra realidad. Y eso implicó que también a ellos no les llegaran muchos recursos porque no los consideraban con necesidades. Ahora, Algarrobo es precioso, vale absolutamente la pena cuidarlo, desarrollarlo. Hay que buscar la manera en la cual se pueda defender con toda la fuerza, yo creo que el aspecto medio ambiente, porque esa es la gracia de cualquier lugar, de cualquier balneario, de cualquier lugar donde la gente va a descansar, va a disfrutar, va a vincularse con la naturaleza. Y si esa naturaleza no es cuidada, no hay cómo. Eso. Aquí no, el desorden es total. No, sí, que se cruzan la cámara. Oye, ya estamos terminando esta entrevista, así que tengámosla ahí porque yo tengo esta acá. Así es que, bueno, aprovechar de darles las gracias por su tiempo. Bueno, las historias que están aquí en este libro, las historias que yo he escuchado y que me acabas de comentar tú, para mí son muy importantes porque yo vengo de otra generación, claramente. Pero cuando se lanzó este libro, usted dijo unas palabras que hasta el día de hoy me acuerdo, de hecho la repliqué en la edición del video. Y decía que cuando una persona o nosotros en general una comunidad olvida su historia, de alguna forma no tiene cómo poder avanzar o mantenerse en el tiempo. Lleva una frase muy interesante porque hoy día yo creo y siento que las nuevas generaciones han perdido como esa capacidad y la esencia de lo que es vivir en comunidad. ¿Cierto? Yo cuando joven también tenía como esa rebeldía, como no, yo voy cuando yo quiero, yo hago lo que yo quiero. Pero a medida que uno va creciendo, va teniendo familia, va siendo padre, va entendiendo que son importantes las raíces, son importantes los lazos, son importantes esto, lo que estamos haciendo hoy día, que de alguna forma va a quedar plasmado ahí en un video, pero el día de mañana lo va a ver mi hijo, lo va a ver un nieto, ¿cierto? O otras personas más van a querer comprar el libro, van a querer saber más de esta historia y a lo mejor vamos a tener otra entrevista. Así es que yo les doy las gracias porque hoy día siento que la gente tiene que enterarse de las otras historias, de los otros diálogos, ¿cierto? No solamente
del libro del Larraín, del libro de los Alessandri, sino que del pescador, del panadero. Todos quieren hacer una La cosa. frase que usted se refiere es... Perdón, vamos a ir así de cortito para que no nos perdamos, ¿ya? Pero la verdad las cosas que yo te agradezco mucho la invitación, ¿ya? Aunque tú digas que yo hablo mucho, no importa un poco que tú lo digas, pero Claro, sí, voy a hablar igual. Oye, yo quiero hacer un llamado de atención al Algarrobo, fíjate. Especialmente a la gente algarrobina, a los pescadores. Porque fíjate, cuando nosotros hicimos el lanzamiento del libro, invitamos a todos los pescadores, especialmente al presidente de los pescadores, con mucha cortesía, con su invitación correcta y todo, pero no asistieron. Yo pienso, señores pescadores, que ustedes se están perdiendo una gran proyección de este libro. Yo quiero que ustedes lean el libro, cómprenlo, porque es importante para ustedes. Están todas sus fotos, su familia, su gente. No lo pierdan, porque es un libro importante que no se va a volver a repetir la historia bajo ningún punto. Tal vez con el tiempo lancemos otros libros, dependiendo de la profe, pero este libro es muy importante. Así que, señores algarrobinos, no haga comentarios del libro, haga comentarios buenos. ¿Sabe por qué? Porque usted, su familia, está en el libro. Su familia, sus abuelos y sus antepasados están plasmados en la historia del Algarrobo. Gracias. Ya. No, yo en este sentido, yo quisiera decirle también a los jóvenes, por ejemplo, yo a mis hijos, yo siempre les estuve contando las historias que yo pasé en mi niñez, mi juventud, las cosas, las anécdotas, todo eso. Entonces ellos ya más o menos sabían lo que venía, claro. Entonces yo voy a eso, a de que los jóvenes también pueden hacer esto, ¿ya? Porque sus papás, sus abuelos, todos les contarán historias de su juventud, de todas sus cosas. Entonces ellos también podrían hacer una cosa así, aunque sean jóvenes, ¿ya? Hasta una edad ya de 50, 40 años, ya ellos ya saben redactar estas cosas y pueden hacer lo que nosotros estamos haciendo, lo pueden hacer ellos, ¿no es verdad? Así que ese mensaje les doy. Ya, ahora me toca a mí. Hemos hablado de todo, pero lo que más me gusta a mí es hablar de fútbol. Y en el mayo de 1938 fue fundado el Club Social Deportivo Algarrobo. El primer club de Deportivo Algarrobo, donde había un solo club. Competíamos en Casablanca, después competíamos en Cartagena, después salió Carlos Conde. Por eso yo me quiero acordar de eso, porque mucha gente se ligaba del trago por el deporte. Reuníamos a toda la gente del deporte y hacíamos veladas, las fiestas las hacíamos en el Hotel Pacífico, el aniversario del Club Deportivo Algarrobo, con orquesta. Y hacíamos Se perdió. Ya la gente no los reunía, los cabros. Ahora la misma, por ir más atrás, la asociación, no es asociación de fútbol. Ya sé que hay un estigma un poco con usted lo dijo, hay un estigma un poco con la práctica del fútbol en Algarrobo, es el tercer tiempo. Yo quería decir algo. Aquí, en este libro, hay como marcando un sector de Algarrobo, pero faltan sectores así como la parte del campo de Algarrobo, la parte del Yeco, Tunquén. Faltan varias partes, digamos, que quedaron truncadas porque no nos acercamos a ese sector, digamos, sino que nada más que del centro de Algarrobo. Debiéramos volver, digamos, a marcar con un segundo libro, pero que marque toda la zona, digamos, algarrobina, digamos, el sector del Algarrobo que corresponde como el Algarrobo grande, tal como está diciendo. Déjame hacer un alcance que creo que es bien importante, porque yo pienso que hay gente que se puede sentir restada de esta historia, con toda razón, porque de lo que se trató este libro es de las conversaciones de estas personas y de su vida, de su historia vital y su historia colectiva, que además eran compañeros de curso, muchos eran alumnos del profe, eran vecinos, los primeros familias que estaban acá, los que se fueron al Litre, pero hay mucha gente, claro, del Yeco, Mirasol, San José, de Tunquén, etcétera,
que dicen, pucha, nosotros no estamos, claro, pero para contarles un poco que fueron las historias vitales. No es que este grupo asuma toda la historia de Algarrobo, y eso lo dice muy claramente la contratapa. Es un primer tejido, son los nudos de una red, y esta red se puede ir tejiendo. Yo sé que en San José además lanzaron un libro hace unos años muy bonito de décima, y seguramente hay otras iniciativas que yo creo que es importante conocerlas, y a lo mejor tú nos podrías ayudar a juntar a todos los que han escrito libros de Algarrobo para ver todas las perspectivas que tenemos. Ahí podemos hacer un trabajo bonito. Bueno, ahí podríamos empezar haciendo un en vivo, ¿cierto? Ahí estaría interesante como invitar a quienes hoy día han hecho algunos relatos de Algarrobo, efectivamente los de San José, Pablo Salinas tiene lo suyo, etcétera, etcétera. Así que Los de la Corporación Cultural, ¿Sabe? el libro grande. En los claveles, en la parte de la Ciudad Sur que le dicen en los claveles, también están haciendo una cosa bien bonita, Cuido mi barrio o algo así. sí, yo quiero mi barrio. Sí, y también están haciendo una cosa bonita, y así podían ser los demás también, pues, en el Litre, en Mirazón, en Aguas Marinas. Que es un aporte a la cultura Claro, de Algarrobo, sí. y si la playa está achicándose, Es- vamos agrandando lo cultural, porque Pero es una claro. riqueza enorme. Bueno, sí. este libro de alguna forma también hace una invitación, porque como dices tú, claramente aquí no está la historia de todos los algarrobinos, pero sí parte de ellos, y de alguna forma quienes no están, también una invitación Pero- para que despierten, se animen, Claro, se motiven y digan, bueno, yo no alcancé, en ese entonces no quise, pero hoy día sí quiero contar mi historia porque tengo algo interesante que quiero que la lean. Claro, y mira, y en una entrevista también que nos hicieron a nosotros acá arriba y en la Punta de Fraile, ahí parece que, ya, me preguntó la niña que estaba filmando, la Ligia también estaba, que qué mensaje podía dar yo en esos momentos a los jóvenes. Yo les dije, y de verdad, que ahora digo yo, miro y digo yo, estuvo bien lo que dije, de que los niños, los jóvenes aprovechen la playa, aprovechen el mar, porque mire, vemos el mar así, vemos la playa, ya no está quedando arena. ¿Ah? Entonces, qué gusto les va a dar a los jóvenes que aprovechen esto, porque es tan bonito y es una alegría de ver cómo está la playa, aquí un poco de arena, que vengan a disfrutarlo, porque después vamos a hacer puras rocas. Oye, sí, la verdad, oye, igual te agradezco todo esto, pero yo estoy mirando mi isla maravillosa y oye, yo amo la isla, porque nosotros hacíamos pines en la isla, ¿sabías tú? Entonces yo tengo mi emblema de mi grupo aquí, Rescate Pingüino. Yo creo que Algarrobo tiene que revivir de nuevo. Yo creo que Algarrobo necesita otro libro para que abarquemos la parte rural, porque esa que, como decía el profe, la dejamos abandonada. Fíjate que los libros de nosotros están en Nueva York, ¿sabes tú? De allá me pidieron libros, me mandé libros, 4 libros para allá. Hay gente que me pidió de Estados Unidos libros, ya se fueron. Entonces, la importancia que tiene a la gente de afuera nuestros libros. Entonces Algarrobo tiene que abrir los ojos y empezar a comprar los libros, oye, porque esa cuestión no se puede perder, ¿me entiendes tú? Y no quedan mucho, pero por favor, señores, ya, yo te agradezco mucho la invitación. Oye, entonces, Acá en este momento está el sector, digamos, Caleta de Pescadores, pero no está el centro del Algarrobo como era el centro del Algarrobo, que es la parte, digamos, donde está de la iglesia antigua. Ese era el sector, digamos, donde correspondía, digamos, en la parte central del Algarrobo. Todo Eso es lo tiene que un falta. recorte, Marlene, porque no. Porque había que cortarlo, ¿no? Si yo entiendo. Imagínate lo que fueron 5 años de conversación en grupo. Y yo Sí. escuchaba a todo el grupo y decía, oye, a ver qué es lo que dijo. Es que yo llegué a última hora acá a este grupo. Llegaste a placer. ya, pues entonces desde acá de la Playa de los Tubos nos despedimos, aprovechamos también a la gente de invitar a que se conecte ahí a Noticias Algarrobo a través de Instagram, que vea esta entrevista en YouTube, también de Noticias Algarrobo, así que agradecerle el tiempo a usted, agradecerle la historia y por supuesto esta maravillosa obra Cuando la isla era isla.